hermanos. El tema que vamos a ver, mis queridos hermanos, es en relación a los tiempos de Esdras, Nehemías y el surgimiento de la gran asamblea. Es el tema que el Señor me puso hoy compartirles. Es un tema relacionado con los hechos después de el cautiverio babilónico, el retorno de la casa de Judá a la tierra de la provincia de Judea, retorno pues de nuestros hermanos los judíos a su tierra, y los hechos que fueron llevando con el profeta Ageo, con Esdras, con Nehemías, para el establecimiento de lo que históricamente se conoce como la Gran Asamblea, 120 sabios elegidos de entre los ancianos de la casa de Judá, que empezaron a tener una importante, una relevante actividad y que fue muy importante para la historia de nuestros hermanos, la casa de Judá, de los judíos. Así que el tema me parece de mucho interés y esperamos que también a usted les resulte interesante. Puesto que ya es tarde, me voy a ir un poco rápido con las lecturas y vamos a hablar un poquito más de lo que el tema nos trae, ¿verdad? Para ello, bueno, como siempre, vamos a compartir una pantalla donde vamos a ir viendo los textos bíblicos. Bienvenido, Omar. Bienvenido, hermano. Pues aquí estamos en comunión y ya oramos por ti y pues te mandamos un fuerte saludo y un abrazo, Omar. Estamos gozosos de que buenas noches a todos. Y pues ya sabes que todos te mandamos nuestros abrazos y nuestra solidaridad y amor por el evento de la pérdida de tu mamá. Pero aquí estamos como hermanos. Sí, pastor, bueno, gracias. Buenas noches. Vamos a hablar entonces de Nehemías, Esdras y el surgimiento de la gran asamblea. Como lo hemos hecho siempre, si alguien tiene alguna participación o quiere alguna participación, nos señala, nos levanta la mano, ya sea a través de la aplicación de Zoom o ya sea físicamente. Si no les doy rápidamente lugar, hable para que aparezca su imagen en pantalla y pueda darme cuenta que necesitan o que quieren participar. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema, Nehemías, Esdras y el surgimiento de la gran asamblea. Es importante decir que el último de los profetas que escribió es Malaquías en el Tanaj, la sección de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y que entre nuestros hermanos de la casa de Judá, de los judíos, se conoce como Tanaj, que es un acróstico de Torá, Nevi'im y Ketuvim, que es decir, los libros de Moisés, que es la Torá, los libros de los profetas, que va desde Josué hasta el último de los profetas, Malaquías, y los libros sapiensales, que son los Salmos y Proverbios, libro de Job. Entonces, en nuestros hermanos los judíos los dividen en estas tres secciones. El último profeta fue Malaquías, que escribió aproximadamente en el año 400 antes de Yeshua, y luego desde Malaquías hasta el tiempo de Juan el Bautista, cuando leemos en el libro de Lucas acerca de Zacarías, el padre de Johanán, el Bautista, Juan Bautista, como lo conocemos nosotros. Pasaron 400 años que se conocen como 400 años de silencio, pero en realidad, aunque se conocen como 400 años de silencio, bueno, durante esos 400 años en realidad pasaron una gran cantidad de cosas, pasaron muchas cosas durante esos años que explican el judaísmo del tiempo de Yeshua, y podemos decir que incluso explican
el judaísmo de los tiempos modernos, porque finalmente el judaísmo de los tiempos actuales es nada más ni nada menos que la herencia del judaísmo del tiempo de Yeshua, claro, con algunas adecuaciones, con algunas cosas que a lo largo de los siglos se fueron sumando, pero las bases, digamos, del judaísmo ya estaban establecidas en el tiempo de Yeshua, y es importante entenderlo desde lo que fue el retorno de los judíos de la casa de Judá a la tierra de Israel. Por ello es importante este tema. Este tema, pues también lo vemos en el panorama bíblico, entonces, de alguna manera lo vamos a volver a ver en algunos hermanos que están tomando el curso de panorama bíblico, aunque hoy vamos a hablar de una manera particular de este tema del surgimiento de la Gran Asamblea. Bien, ustedes saben que entre los libros importantes de este tiempo están el libro de Nehemías. Nehemías ora pidiendo perdón a Dios cuando ya fue el tiempo de que se estaban cumpliendo los 70 años de cautiverio en Babilonia, y que también en ese mismo tiempo Daniel se dio cuenta de que ya estaban llegándose los 70 años, y él habla en su libro, el libro del profeta Daniel, acerca de ya el cumplimiento de los 70 años, y también en el libro de Esdras habla del cumplimiento de ese tiempo y el edicto de Ciro, el rey persa, que establece en ese edicto, es justo en la fecha profetizada por los profetas, justo lo que Daniel había inquirido y había recibido reconocimiento justo en el tiempo establecido por Dios y en su palabra, es que Ciro, el rey persa, es que hace un edicto para el retorno de los judíos. Pero vemos que Dios levanta varios líderes, y entre ellos está Nehemías. Nehemías recibió noticias del estado en que se encontraba la ciudad sagrada de Jerusalén, y las noticias que recibió era que estaba devastada, que la ciudad estaba en ruinas, que los muros de la ciudad estaban derribados, que las puertas habían sido quemadas, y que el pueblo que habitaba en Jerusalén estaba en gran oprobio, y por ello leemos a partir del verso 4 lo siguiente. Dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entre paréntesis, quiero mencionar que la verdad es que, hermanos, cuando estamos en situaciones complejas, lo que es el ayuno y la oración, cómo resultan ser herramientas de gran bendición para nosotros como pueblo de Dios, de manera que podemos ser muy bendecidos a través de lo que es la oración y el ayuno. Y aquí encontramos a Nehemías, que ayunó y oró. Recuerden ustedes que Nehemías era un alto dirigente, un alto líder en el reino de Persia, porque él era copero del rey. Y ser copero del rey no significa servir solamente las copas, era consejero del rey. El copero usualmente era una persona muy cercana al rey y alguien que es consejero para los reyes. Y en este caso, Nehemías había llegado a ese nivel, digamos, como si fuera un primer ministro. Y dije: te ruego, Yuhei Bajei, Elohim de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moshe, tu siervo, a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moshe, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo
de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Muy interesante el hecho y como, hermanos, a mí me llama la atención que estos versículos en verdad que los habíamos leído no sé cuántas veces, muchísimas veces, y sin embargo llegamos a tener la idea de que Dios era tan cambiante en su modo de pensar, que aquí dice que si su pueblo guardara los mandamientos y los pusieran por obras y se volvían a su ley, el Señor les promete que aunque los haya dispersado hasta los confines de la tierra, los recogería, los haría volver, los redimiría con su poderosa mano. Sin embargo, cuando estuvimos en tiempos anteriores sin este entendimiento, sin darnos cuenta de la verdad de la palabra y de cómo la palabra de Dios nos habla de que es un Dios que no cambia, pues la verdad es que habíamos llegado a la conclusión de que Dios ya no quería que guardáramos los mandamientos, que los había quitado por ser una dura carga, por ser un pesado yugo, cuando en realidad lo que vemos es que Dios se complace por su pueblo que vuelve a su Torah, a su ley. En el verso 11 leemos, te ruego, Yuhei Babhei, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Cuando dice delante de aquel varón, sabemos que se refiere a el rey de entre los persas. Y pues paralelamente se desarrolla la historia de Esdras en el capítulo 3, verso 8. Leemos, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas que de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Yuhei Babhei. Sabemos pues que hubo esas oleadas de los judíos en pequeños grupos que fueron llegando, liderados, por ejemplo, por Zorobabel, por Jesúa, y que empezaron a trabajar en la reconstrucción de Jerusalén. Nos vamos hasta el capítulo 7 de Esdras. Dice, pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ayatob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Marayot. Y me salto lo que es todo el linaje de Esdras, que por lo que vemos aquí, pues es un linaje muy importante dentro del linaje de Aarón, porque finalmente podemos ver claramente que es descendiente directo de Aarón, y eso es muy importante porque Esdras era, por lo tanto, un sacerdote descendiente de Aarón. Esdras dice, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, diligente en la ley de Dios, que Yuhei Babhei, Elohim de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Yuhei Babhei, su Dios, estaba sobre Esdras, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Hay varios reyes que intervienen en este tiempo, entre ellos Ciro el persa y también el rey Artajerjes. Pero lo que es importante notar, porque no es una casualidad, es que se nos menciona acerca de Esdras que él era un escriba, aquí lo vemos, era escriba diligente en la ley de Moisés, porque los escribas durante el tiempo del cautiverio habían llegado a ser sumamente importantes para nuestros hermanos de la casa de Israel. ¿Cómo sucedió esto? Siendo que en el tiempo antes del cautiverio, un escriba simplemente era un copista, quien tenía el rollo que tenía que copiar, normalmente rollos ya gastados que tenían que ser renovados, y los escribas eran personas muy, muy diligentes en copiar con mucho cuidado, muy minuciosamente, las escrituras sagradas para
crear una nueva copia. Había reglas muy estrictas de cómo debía copiar, había que ellos tenían que ser purificados, tenían que tener una vida pues bien acorde a la Torá del Eterno para poder copiar, en fin, había una serie de requisitos muy importantes, pero finalmente solo se dedicaban a copiar, los escribas solo se dedicaban a copiar. ¿Qué fue lo que pasó durante los 70 años del cautiverio babilónico? Bueno, esto que voy a comentar no es una idea mía, sino que esto fue compartido por un importante, digamos, ¿cómo se le llama esta profesión? Antropólogo y arqueólogo de la universidad, que es catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, David, ahorita les digo su apellido, que él es argentino, pero por cierto, es un judío mesiánico, cree en el Mesías. Él da testimonio que fue el primer judío mesiánico aceptado como catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, lo cual no es nada despreciable porque fue un logro increíble, porque normalmente los judíos son muy cuidadosos de no tener presencia de creyentes en Yeshua, porque los consideran misioneros que van a buscar convertir a los judíos. Entonces ellos procuran mantener alejados a todos los judíos mesiánicos, pero este hermano, David, que ahorita les digo el apellido porque me va a venir a la mente seguramente en un rato, pues dio una conferencia sobre este tema y él mencionaba que en esos 70 años la casa de Judá reflexionó sobre el castigo que Dios les había impuesto al ser llevados cautivos por Babilonia, y en el cautiverio pues estaban oprimidos, estaban en afrenta, y se dieron cuenta que lo que ellos necesitaban era volver a la Torah, volver a los mandamientos, volver a Dios. Y entonces él da este ejemplo, dice, imagínense dos judíos diciendo, oye, esto nos ha pasado por haber descuidado la ley de Dios, quisiera volver a estudiar la ley de Dios, quisiera volverme a los caminos de Elohim, pero él le decía, pero ¿quién tiene una Torah? ¿Quién tiene un rollo, un Sefer Torah para leer? ¿No? Pues nadie, porque venimos cautivos como prisioneros y si acaso habrá uno, pero no sabemos quién lo tenga, quizás algún sacerdote, quizás algún levita, y entonces ellos identificaron a los escribas como personajes que decían, oye, conozco al escriba, por decir algo, Yosef ben David, que vive en tal lugar, ¿por qué no vamos donde él y le pedimos que si tiene alguna copia, nos lea la copia? Pero aún si no la tuviera, pues ellos aprenden la Torah de memoria, que nos hable de la ley. Entonces, al principio los escribas eran simplemente por su memoria, porque ellos para escribir la Torah la memorizaban, por su memoria hablaban de la Torah, pero con el tiempo le decían los judíos, oye, no entendimos, explícanos. Entonces pasaron de ser solo escribas a ser maestros, rabís, y entonces ahí surgió justamente la figura del rabino, un escriba normalmente que explicaba la ley de Dios. Así que el papel de los escribas durante el cautiverio explica el origen de los rabinos y el surgimiento de la institución de las sinagogas. ¿Por qué? Porque imagínese usted, y esto también lo dice este maestro David, todavía no me viene el apellido, este maestro lo dice, que dice, imagínese usted a la esposa de Joseph David, que le dijo a su esposo, el escriba, oye, está bien que empezaron a llegar 3, pero ahora ya llegan 20 y me dejan la casa horrible, váyanse a otro lugar a estudiar.
Y eso lo explica así, de esa manera, coloquial, digamos, lo explica así David, el maestro David. Y dice que entonces buscaron lugares donde reunirse y ya para el siglo tercero, acuérdense que ellos regresaron en el siglo más o menos en el siglo V, si no me estoy equivocando, los años 400, más o menos 400 y fracción antes de Cristo, pero ya para el siglo III, el imperio dominante ya no era el persa, sino eran los griegos. En los años 300 y tantos, Alejandro Magno había conquistado buena parte del mundo antiguo y el idioma que comenzó a surgir como el idioma universal fue el griego. Y la palabra sinagoga viene del griego sinagoge, que significa un lugar para estar sentados juntos. O sea que realmente sinagoga es solo eso, un lugar donde estamos sentados juntos. En ese caso, pues los judíos lo usaban para estudiar la Torá. Así que así surgieron tanto la figura de los rabinos como la institución de la sinagoga posterior al cautiverio, porque regresaron del cautiverio con los rabinos, con los maestros que eran escribas, como Esdras, de hecho, pero continuaron ellos estudiando la Torá, enseñando la Torá y en lugares específicamente designados para esta labor. Se estableció que si había al menos 10 familias, 10 cabezas de familia que se podían reunir, entonces esa comunidad ya podía construir una sinagoga. Así que así es como surge la institución de las sinagogas. Ustedes pueden ver que en todo el Antiguo Testamento, hasta Malaquías, no existe ni la figura del rabino, ni la figura de las sinagogas, sino que esto surgió después del regreso de Esdras, de Nehemías y de los profetas como Ageo y Malaquías, y en esos 400 años de silencio es cuando surge todo esto de los rabinos y la institución de la sinagoga. Recordando pues cómo fueron dándose los eventos, leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 22, lo que se conoce como el decreto de Ciro el Persa, el cual justamente se dio en el cumplimiento de los 70 años. Dice, más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yuhei Babhei por boca de Jeremías, Yuhei Babhei despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Yuhei Babhei, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Yuhei Babhei su Dios con él y suba. Y esto es lo que pasó. Justamente Esdras 1.1 dice en el primer año de Ciro, rey de Persa, para que se cumpliese la palabra de Yuhei por boca de Jeremías, despertó, que es básicamente lo mismo que dice Crónicas, si ustedes lo comparan. Es decir, son eventos totalmente paralelos, son dos porciones de la Biblia que hablan exactamente del mismo evento. Y pues desde luego después de esa primera oleada de retorno, pues comenzó en el mes séptimo, ya estando establecido la primera oleada en Jerusalén, comenzó la reconstrucción del templo en Jerusalén. Dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Sadoc, esto ya lo leímos, nada más estoy viendo los eventos históricos como fueron dándose. Verso 3 dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Yuhei Babhei, holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Yuhei Babhei y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Yuhei Babhei, es decir, el primer día del mes séptimo es la fiesta de las trompetas. Nada es casual en la Biblia, nada, todo es como un plan bien perfecto de parte de Dios.
exactamente en el mes séptimo, en el primer día, comienzan las ofrendas y justamente sucede exactamente como, por ejemplo, cuando Salomón dedicó el templo en el séptimo mes, también en estos días. O sea, es verdaderamente increíble Dios como cada cosa, Dios la tiene perfectamente programada, planeada, su plan es perfecto. Entonces, no lo leo por el tiempo, vamos a la colocación de los cimientos. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Hasadac, perdón, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Esto también lo habíamos leído, por eso me lo paso rápido, solamente puse en contexto todo lo que pasó. Vemos también la reconstrucción de los muros, es decir, la primera oleada comienza con el templo, pero luego viene Nehemías, que había recibido el mal estado, de la noticia del mal estado en que estaban los que estaban reconstruyendo, y entonces viene Nehemías con un nuevo empuje, con recursos del rey, y viene a la reconstrucción de los muros. Acuérdense ustedes que con una mano sostenían la cuchara de albañil y con la otra mano la espada, ¿verdad? Porque los enemigos de los judíos estaban alrededor y ellos no querían que se reconstruyera el templo, pero Dios les dio la bendición y pudieron reconstruir, ¿verdad? Aquí vemos eso que he mencionado en el verso 19, pero cuando oyeron Sanballat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Vean ustedes, ahí están mencionadas las naciones de estos enemigos del Señor, del pueblo del Señor, amonitas, árabes, el Oronita, no recuerdo ahorita el pueblo del Oronita, pero bueno, enemigos del pueblo de Dios. En el capítulo 7 es cuando aparece Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Yuhei Babhei, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Recuerden que este papel de un escriba ya estaba pues dándose durante el cautiverio babilónico. Ahí es donde surgieron los escribas como los instructores de la Torá al pueblo y la sinagoga, que más adelante recibió el nombre de sinagoga ya en el siglo III, cuando Israel ya estaba en su tierra y ya el imperio griego estaba dominando. Entonces, fueron así se fueron dando las cosas. Siempre vamos a encontrar la confesión como parte de estos avivamientos. Siempre vemos una confesión de parte del pueblo, liderado por hombres de gran estatura espiritual, como fueron Nehemías, Esdras y todos los que hemos mencionado, que estamos leyendo en estos textos. Esdras hace una oración de confesión. A mí, la verdad, me impactan estas confesiones porque siempre tienen que ver con el retorno a la Torah. Vamos a leerlo. Dice, acabadas estas cosas, discúlpenme, no pasé tanta agua. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Bueno, cuando Esdras regresa o llega finalmente en esas segundas oleadas que hubo, o terceras oleadas que hubo de migración de Babilonia a reconstrucción de Jerusalén, encuentran que tanto los
algunos de los que ya habían llegado, como incluso los que se habían quedado en la tierra, habían quedado unos pocos, un grupo pequeño, en realidad usualmente habían sido personas que los babilonios consideraron no útiles, pero ellos tuvieron hijos y con el paso del tiempo, pues sus hijos crecieron allí, siendo aún de la casa de Judá, pero ellos, a diferencia de los judíos que venían del cautiverio, no hicieron teshuvá. Es decir, los judíos que venían del cautiverio venían con ese corazón de volver, y que fue una cosa que sucedió durante esos 70 años de cautiverio, de volver al Eterno, de volver a los preceptos de Dios. Pero de los que quedaron en la tierra, se olvidaron de Dios, pensaron, pues si Dios ya nos olvidó, pues qué más da, y tomaron mujeres de los pueblos, como aquí lo hemos leído. Y bueno, al tomar esas mujeres, pues no solamente tomaron esposas, sino que siguieron con su adoración idolátrica. Y dice, ¿qué sucedió entonces? Cuando oí esto, dice el libro de Esdras, Esdras es quien está dando este testimonio. Rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Es importante mencionar que ya era algo, de por sí desde antes, ¿verdad? Pero ya aquí vemos en Esdras el uso del manto de oración. Aquí Esdras da testimonio de su manto. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Elohim de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Yuhei, Bapei, mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Yuhei Bajei, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Elohim, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Elohim, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios, de nuestro Elohim, y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. No fueron solamente un rey, fue Ciro, fue Artajerjes, y dice, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro? Después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, les decía yo, a mí me impacta mucho. De hecho, créanme, hermanos, que cuando Dios comenzó a hablar a mi corazón, hace ya varios años, desde 2008, 9, 10, estas oraciones a mí me impactaron mucho, porque son oraciones que hablan lo mismo que leímos en Nehemías, ahora lo vemos en Esdras, mucho de de los males que nos han venido porque hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer la tierra inmunda es a causa de las inmundicias de los pueblos de aquellas tierras, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y le deis por heredar a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones.
no te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedar remanente ni quien escape. Esta reflexión de Esdras, documentada en este versículo 14, es muy importante para los eventos que vinieron después. Es muy importante porque a partir de esta reflexión, Esdras y los que estaban con él, fíjense que incluso Esdras no fue precisamente el principal promotor, él incluso se considera que él fue uno de los que resistió un poquito una medida tan drástica como la que hicieron en los capítulo 10, donde se habla de que los judíos debían separarse de las mujeres que tenían porque los estaban llevando a la idolatría y entonces tenían que despedirlas. Era una medida extremadamente drástica, pero además no establecida en la ley de Dios. Es decir, en la ley de Dios sí se prohíbe la unión en yugo desigual, pero no se establece que un hijo de Israel que tenga una mujer extranjera tenga que separarse de ella. Entonces, fue una medida extra Torah. Y bueno, esta medida está en el capítulo 10, solo me estoy adelantando un poco. Vamos a terminar esta primera parte solamente hablando y haciendo mención del profeta Ageo, porque también Ageo formó parte de este grupo de personas de gran nivel, de gran estatura espiritual en este tiempo. Ageo aparece exhortando al pueblo porque después de la primera oleada, de la segunda oleada de retorno, el pueblo comenzó a una especie de letargo, de conformismo, de que, bueno, pues ya llegamos, ya hay una poca de paz, ya lo que tenemos que hacer es preocuparnos por nuestras casas, tenemos que también ver por nuestras familias, y entonces olvidaron la obra de Dios. Y ahí es donde aparece Ageo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Yuhei Babhei por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Acuérdense que Zorobabel fue el líder que trajo a los judíos a la tierra de Israel, a Jerusalén, en esa primera oleada de reconstrucción. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Yuhei Babhei de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Yuhei Babhei sea reedificada. Esto ya llegó, digamos, con ese desánimo que estaban teniendo por los problemas, por la oposición, un desánimo. Dijeron, bueno, quizás no es el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Dice, entonces vino palabra de Yuhei Babhei por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Yuhei Babhei de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Yuhei Babhei de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Yuhei Babhei. Queridos hermanos, ciertamente a veces en medio de opresión, de dificultad, perdemos ánimo en la obra de Dios, perdemos ánimo en las cosas del Eterno, pero queridos hermanos, surgen estos hombres como Ageo que nos recuerdan, si tienes primeramente a Dios y a su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Y yo doy testimonio de ello, que cuando yo he sentido como que, bueno, va a dejar un poquito esto, pero veo siempre el celo del Señor está en mi corazón, digo, no, tengo que hacerlo. Y la verdad veo la mano de Dios, veo la mano de Dios, veo la mano de Dios en esos tiempos difíciles. Así que bueno, vamos a tener aquí, el estudio es más largo, pero para que la siguiente sesión ustedes también estén conectándose y los dejo picados con este tema. Entonces, mis amados hermanos, pues si tienen comentarios o preguntas, voy a recortar ahorita
la grabación que la vamos a compartir en Facebook, pero para que ustedes puedan preguntar también. Así que hermanos de Facebook o de YouTube, bendiciones, shalom, shalom. Gracias por estar siguiéndonos.